Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Ismael Bernal. Con él vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en Esmeraldas. Con él hemos conversado de la situación difícil que está pasando desde la inundación justamente de Esmeraldas, de la provincia en total. Luego conversamos sobre el tema del derrame y ahora tenemos que conversar sobre el tema de la inseguridad y de la, digamos que de la toma de ciertas bandas criminales de la ciudad de Esmeraldas. Estimado Ismael, muy buenos días, bienvenido. Bueno, cuéntanos cómo está la situación hoy en la provincia verde, en la ciudad de Esmeraldas, con esta, digamos que toma de estos grupos delincuenciales, y si hoy ya la policía ha tomado, y la policía y el ejército han tomado ya el control de la ciudad. Muy buenos días, Ismael, bienvenido. Sí, muy buenos días. Efectivamente, hemos estado, digamos, cargando con esta cápsula comprimida de problemas, ¿no? Y de abandono gubernamental, pero debo decirlo desde ya, la situación en Esmeraldas ya viene considerándose como una crisis humanitaria por las condiciones en las que está viviendo la población, ¿no? Precisamente la falta de garantías de seguridad han dispuesto y han condicionado, por ejemplo, actividades que se venían planificando desde el mes pasado incluso, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Esmeraldas canceló las festividades, ¿no? Porque no hay garantías directamente para la seguridad de la población. Entonces, en este sentido, digamos, hay de nuevo este proceso de precarización de la vida, porque los mecanismos de subsistencia cada vez se ven limitados, ¿no? O sea, no nos olvidemos, por ejemplo, que las inundaciones provocaron también esta amplificación de los márgenes de desigualdad, porque la población quedó sin nada. El día de ayer los estaban ya desalojando de los últimos establecimientos educativos que quedaban. Entonces, digamos, no hay responsabilidad por parte del Estado. Ya pasó una semana luego del derrame y ahora nos enfrentamos a esta situación. Entonces, la población se encuentra en este callejón sin salida en el que no puede pararse un poco económicamente hablando, y esto genera más pobreza, más desigualdad, y algo que no está diciendo el Estado es que hay un desplazamiento de la población a otros lugares porque no quiere estar aquí, ¿no? Entonces, digamos, no hay control. La policía habla de control, pero la noche de ayer ocurrió un enfrentamiento en el centro de Esmeraldas otra vez, porque esto ya lo sabía inteligencia, y me quisiera remontar, digamos, a los hechos para que se entienda, digamos, ¿no? En el 19 de mayo del 2022 ocurre un atentado con dos coches bombas y un vehículo incendiado en el centro de Esmeraldas. El 1 de noviembre ocurren otros 2 coches bombas, específicamente en la gasolinera Primax, que conecta con el redondel para salir de Esmeraldas, tomando la vía de los puentes, y al lado de la clínica del IE. Luego, este año, 2023, ocurre el atentado en el puerto pesquero artesanal con la masacre a los pescadores. Entonces, hoy ocurren todos estos acontecimientos y la policía dice, no, es que hemos estado trabajando para controlar la situación, cuando la situación ya desde hace mucho tiempo atrás les está diciendo que no tienen control sobre nuestro espacio territorial, y precisamente han dejado transitar esta situación. O sea, no es solamente que ellos tienen que, digamos, controlar, ¿no? Se trata también de prevenir o de mitigar los impactos de la violencia, porque ¿dónde está el sistema de inteligencia de la seguridad de la policía para la población, por ejemplo, ¿no? Y hablando en cifras, por ejemplo, el presupuesto que se destina para el Ministerio de Seguridad solamente se ha ejecutado el 8.8%. Entonces, cuando vienen a hablar de control, cuando no tienen ni siquiera el presupuesto, desgraciadamente no podemos, digamos, seguir engañando a la población. Ahora mismo hay un proceso también de censura en cuanto a la información que está saliendo de Esmeraldas. La población tiene mucho miedo a exponerse, a hablar, ¿no? Porque no quiere ser parte de ser un objetivo. Ahora mismo la población está vulnerable. O sea, ahora mismo, en términos de seguridad, la población es un blanco. No sabes en qué momento
la verdad, la sensación fue mucho peor que estar en confinamiento por el COVID-19 cuando recién se anunció la pandemia en el Ecuador. Ese ha sido el escenario estos últimos 2, 3 días, ¿no? Porque ya la población ha estado confinada desde la semana pasada, porque la semana pasada lo que no dice la Policía Nacional es que ya han estado ocurriendo enfrentamientos fuertes en el centro de la ciudad de Esmeralda, específicamente 4 noches. Anterior a eso, estaban dejando restos humanos a lo largo de la ciudad con cuerpos desmembrados. Entonces, cuando la policía viene a hablar de control, cuando ya la situación se les ha salido de las manos y no son capaces realmente de garantizar la seguridad, ahora pensemos en el escenario de las elecciones. ¿Quién nos va a proteger si quienes están resguardando el material electoral son los militares? ¿Quién nos va a cuidar para ese momento entonces? ¿No? Entonces, realmente es una situación digamos, muy fuerte, y esto también responde a procesos de segregación racial, digamos. No es casualidad que Esmeraldas tenga más de la mitad de su población vivimos en condición de pobreza. El 25% de la población vive en condiciones de extrema pobreza, ¿no? Solamente 1.500 jóvenes de 10.000 que postulan para la universidad pueden ingresar. Solo 2 de cada 10 esmeraldeños tienen acceso a un empleo en condiciones. Entonces, que nos hablen de control cuando la situación integral de la vida de mujeres, niños y adolescentes afrodescendientes no tienen acceso a estas garantías y ni siquiera derechos fundamentales para la vida como el agua potable. Mire, por ejemplo, ocurre la situación, ¿no?, de los coches incendiados con explosivos y el cuerpo de bomberos no tenía capacidad de respuesta porque la situación del agua potable en la ciudad es tan grave que ellos tienen que buscar otros reservorios de agua para poder llenar los camiones cisternas y poder regresar a atender los incendios. Entonces, cuando nos hablan de control, no dicen eso, por ejemplo, ¿no? No dicen que ya con antelación se estaban presentando acontecimientos de violencia en Esmeraldas muy fuertes y quieren presentar un cuadro de respuesta rápida cuando en realidad no lo hay, directamente no lo hay. Claro, no, hemos visto nosotros que ayer vimos nosotros los videos de la noche, justamente esos enfrentamientos en el centro de Esmeraldas, y claro, antes de eso escuchábamos la declaración de la policía diciendo que ya están retomando el control, lo cual obviamente nos deja con las dudas, y claro, nosotros no estamos allá, pero vemos y escuchamos a amigos conocidos de Esmeraldas que lo que nos dicen es que no hay tal control, sino que las cosas se han salido de las manos. Ahora están suspendidas las clases, estimado Ismael, hasta el día lunes, pero este fin de semana, por ejemplo, ya se viene el fin de semana, ¿realmente apaciguarán estos temas o definitivamente ya se les fue de las manos al Estado? Porque no vemos nosotros que manden más contingente, que llegue más gente, que llegue el Estado en sí a hacerse cargo de lo que está pasando en Esmeraldas, y solamente con los anuncios de que ya están controlando, pero no controlan nada porque se les ha ido de las manos, como digo, las cosas que se han venido o que les ha sucedido al pueblo de Esmeraldas es la inundación, el derrame, el tema de la delincuencia, de todo eso. Debería pues poner en alarma al Estado ecuatoriano y al gobierno, y que el gobierno se haga cargo justamente, y no solamente firmar un decreto de estado de excepción, porque con los decretos no se ha solucionado absolutamente nada, sino que con la atención que debería dar a la población. Hemos visto, como tú bien dices, también esa migración interna, hemos visto salir mucha gente de Esmeraldas. En estos momentos, ¿cómo está la situación, Ismael? ¿Hay gente caminando, hay gente abriendo los negocios? Porque esa era otra, ¿no? Que se cerraron los negocios y ya ahí se quedó como un pueblo marginal, como tú dices, un nuevo confinamiento del COVID, pero no es así, es por la delincuencia. Sí, o sea, precisamente, digamos, los locales comerciales están intentando como retomar su vida porque tienen que llevar la comida a sus casas. O sea, no pueden seguir estructurados por el miedo. Desgraciadamente les toca intentar buscarse el pan, digamos, las cooperativas de taxi, ¿no? Los señores taxistas tienen mucho miedo de estar en la calle porque lo primero que hacen es intentar secuestrar taxis para incendiarlos y dejarlos incendiados o explotados, ¿no? Entonces, la gente
lo intenta todos los días. Todos los días lo intenta y todos los días ocurre algo peor y el Estado simplemente dice, no, ya estamos controlando la situación, cuando realmente eso es mentira. La población ha tenido que acostumbrarse a llevar su vida bajo este régimen de violencia, ¿no? Bajo este régimen de extorsión, bajo este régimen de desigualdad social, porque simplemente no puede reabastecer su vida a base de toda esta violencia. No ha podido levantarse incluso desde la pandemia. Luego ocurre también un terremoto que tampoco el Estado hizo nada y que desembolsó 5.2 millones de dólares en materia de vivienda y que la población tuvo que regresar a las casas a control. Realmente no existe y no es ni siquiera una cuestión analítica, es una cuestión que está allí. Los hechos están diciendo y están gritándole al Estado ecuatoriano que no está respondiendo y que la emergencia se ha salido de las manos. El terminal, por ejemplo, el día de ayer reabrió sus actividades, pero claro, la población lo primero que está haciendo es buscar un pasaje para irse de aquí, ¿no? Porque desgraciadamente no hay salidas y usted se da cuenta cuando va ingresando a la ciudad de Esmeraldas, que es uno de los epicentros, o era uno de los epicentros turísticos de la provincia y del país, ¿no? O sea, usted imagínese, no ha pasado una semana luego del derrame de casi 3.000 galones de petróleo en nuestras playas, ¿no? Y dijeron que sí, que tienen que controlar la situación, pero realmente lo que no están diciendo es que mucha fauna murió, el bioma marino se alteró, quedó totalmente contaminado. Posterior a ello va a quedar estéril, la gente tiene miedo a bañarse en el mar porque no hay garantías de nada. Entonces, cuando no hay esas garantías, ¿cómo nos vienen a hablar de libertad, de democracia, cuando realmente la vida está precarizada, ¿no? Entonces, digamos, no hay precedentes para todo lo que está viviendo y yo pienso que lo que ocurrió en Esmeraldas y en Guayaquil también ya directamente nos está adentrando en esta crisis humanitaria, porque así como hay una migración interna, también hay mucha población ecuatoriana que prefiere cruzar el Darién para llegar a la frontera de México con Estados Unidos, porque no hay salidas, porque no hay trabajo, porque no hay vida en el Ecuador, porque eso nos están dejando, ¿no? Un país destrozado, un país sin oportunidades. Entonces, cuando no hay eso, no nos pueden venir a hablar de libertad ni de democracia, porque la gente está asediada por el crimen, por la falta de trabajo, ¿no? Por la falta de acceso a la salud, a la educación. Entonces, en Esmeraldas, todas esas cuestiones se amplifican aún más porque el Estado no llega. Esto viene ocurriendo desde el año 2018 con los coches bombas y la respuesta del Estado ha sido totalmente precaria, ¿no? No asiste a las personas afectadas. ¿Cómo van a atender a los niños que estaban escuchando los enfrentamientos y los ataques armados dentro de las escuelas, que no sabían lo que estaba ocurriendo afuera, ¿no? Entonces, cuando hablan de toda esta situación, la hablan desde la externalidad, ¿no? Usted ve que no, ni siquiera pasaron 24 horas y el gobierno no fue capaz de emitir un comunicado, sentarse formalmente, ¿no? Hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, pero cuando le toca a él, ¿no? Los bolsillos, o cuando le toca a él su situación, ahí sí, ¿no? Ahí sí se comunica y se hace ruedas de prensa, ¿no? Pero cuando se trata del pueblo de Esmeraldas, no, directamente hasta se ha venido a burlar de nuestra situación, porque ocurrió con la masacre en el puerto pesquero artesanal. El ministro de Defensa criminalizando a la población, ¿no? Diciendo que los pescadores estaban defendiendo a un GDO, cuando las evidencias estaban diciendo todo lo contrario, ¿no? El gobierno vino a burlarse de la situación en Esmeraldas. Entonces, cuando se habla de Esmeraldas, se habla de esta precarización del Estado directamente, porque no hay precedentes para lo que está viviendo ahora mismo Esmeraldas. Qué terrible, estimado Ismael, y queremos agradecerte nuevamente por haber estado con nosotros para darnos la visión de lo que sucede en Esmeraldas y poner alerta acá, y acá también llamar a las autoridades a que den soluciones inmediatas, que atiendan a la provincia de Esmeraldas y que no se pasen solamente haciendo anuncios acá de que ya tienen la situación controlada, de que ya todo está funcionando. No es así. Acá en Esmeraldas está pasando lo peor, la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de ese abandono del Estado, de ese abandono del gobierno, que no ha querido tomar la responsabilidad de esta provincia, y estamos perdiendo justamente a esa provincia y a esa hermosa provincia productiva, turística, productora de muchas cosas, la provincia verde, que hoy está pasando por duros momentos. Estimado Ismael, yo quiero mandarte por intermedio tuyo un abrazo a todos los hermanos esmeraldeños, y que con
la esperanza de que algún rato podamos salir adelante y que no esperemos solamente de que estos gobiernos que vienen a cumplir solamente caprichos, pues lo que hagan es preocuparse por la gente, preocuparse por los ecuatorianos. Estimado Ismael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tu mensaje final a la ciudadanía. Bueno, no quisiera, digamos, irme sin retomar un poco la idea de que ya habían síntomas, ¿no? Recordemos que aquí fue asesinado el concejal Jairo Olaya, luego fue asesinado un candidato asambleísta, Raider Sánchez. Y claro, de ahí nos hacemos la pregunta, si los candidatos a la presidencia no son capaces ni siquiera de garantizar la seguridad de sus propios candidatos y de sus propios coidearios, ¿qué nos hace pensar a nosotros como población que van a cumplir con la seguridad de los ciudadanos una vez que lleguen al poder? Porque no es que no tienen recursos para garantizar seguridad privada, lo tienen, simplemente que no quieren hacerlo. Ellos saben realmente la situación que está pasando en Esmeraldas y no son capaces ni siquiera de eso, de garantizar la seguridad de sus propios candidatos a distintas dignidades. Entonces, yo diría eso, que la población reflexione sobre la situación del voto y sobre la situación de las elecciones, porque realmente la seguridad está en riesgo y hemos visto con todo lo que ha pasado, que todo lo que ocurre en Esmeraldas se amplifica en el país. Entonces, eso yo diría que también reflexionen en cuanto al voto y sin más, agradecido también por el espacio y nos tendremos que ver en alguna otra ocasión. Desgraciadamente, pues esta situación no pinta a detenerse. Entonces, ahí estaremos intentando hacer las lecturas pertinentes. Estimado Ismael, muchísimas gracias y efectivamente hay que pensar muy bien en lo que va a suceder este 20 de agosto en las elecciones. Hay que pensar muy bien y reflexionar sobre lo que se nos viene y a quién vamos a entregarle el control de este país. Muchísimas gracias a Ismael Bernal, que ha estado con nosotros hablando justamente de la situación que está viviendo la hermana provincia de Esmeraldas. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca, que no le veo por aquí a doña Janet Maldostroza, ojalá hayan rescindido contrato y no asome por aquí. Muchísimas gracias, estimados amigos. Continuamos con las noticias de la comunidad con Adrián Caiza.